Tenía solo 19 años cuando su vida se detuvo para siempre. Su nombre era Rocío Van Ninckhoff, y su historia se convirtió en uno de los casos más mediáticos, injustos y dolorosos de España. Una historia marcada por un crimen atroz, una investigación plagada de errores y una inocente que pagó por algo que no hizo. Rocío vivía en Mijas, Málaga, junto a su madre, Alicia Hornos. El 9 de octubre de 1999, Rocío salió de casa por la tarde. Había quedado con su novio y con unas amigas. Prometió volver pronto, pero nunca regresó. Su madre, preocupada, empezó a llamar a todo el mundo. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Finalmente, al día siguiente, el coche de Rocío apareció aparcado, pero ella no estaba. Se organizó una búsqueda masiva. Familiares, amigos, vecinos y voluntarios peinaron la zona durante días. 12 días después, el 21 de octubre, un ciclista que pasaba por una carretera cercana encontró algo en la cuneta. Eran restos humanos. Las pruebas confirmaron lo peor, era Rocío. Su cuerpo había sido apuñalado brutalmente, y el asesino había intentado ocultarlo con unas ramas. El horror se extendió por toda España. La policía y los medios comenzaron una investigación frenética. Pero desde el principio, algo empezó a torcerse. Los agentes se centraron rápidamente en una persona, Dolores Vázquez, la expareja de la madre de Rocío. Dolores había mantenido una relación sentimental con Alicia Hornos durante más de una década, y aunque se habían separado, seguían viviendo en el mismo entorno. Era una mujer reservada, seria, distante con los medios, y pronto se convirtió en el blanco perfecto. No había pruebas físicas que la incriminaran, pero los rumores, los prejuicios y la presión mediática la condenaron antes incluso de llegar a juicio. Se dijo que había celos, que había odio, que quería vengarse de Alicia. Las televisiones y los periódicos alimentaban cada día la idea de que la ex de la madre era culpable. En aquel entonces, una relación entre dos mujeres aún era un tema tabú para gran parte de la sociedad, y eso jugó un papel decisivo en cómo fue tratada. En diciembre de 2000, Dolores fue detenida. Su arresto fue un espectáculo televisivo. La presentaron como una asesina fría y calculadora, como si todo estuviera resuelto. Pero no lo estaba. El juicio, celebrado en 2001, fue un auténtico circo mediático. No había ADN, no había testigos, no había arma, ni siquiera una coartada rota. Solo conjeturas, interpretaciones y prejuicios. Aún así, el jurado la declaró culpable. Dolores Vázquez fue condenada a 15 años de prisión por el asesinato de Rocío Van Ninckhoff. Una mujer inocente encerrada por el peso de la opinión pública. Alicia Hornos, convencida por entonces de la culpabilidad de su expareja, la acusó públicamente y la señaló sin dudar. Durante los 18 meses que pasó en prisión, Dolores fue vilipendiada, insultada y olvidada por casi todos. Pero la verdad, aunque tarde, terminaría saliendo a la luz. El 15 de agosto de 2003, casi 4 años después del asesinato de Rocío, otra joven de 17 años, Sonia Caravantes, desapareció en la misma zona, en Coín, a solo unos kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Rocío. Su caso estremeció a España, porque todo parecía repetirse, una chica joven, asesinada tras salir de casa, y el cuerpo hallado días después con signos de violencia. En el cuerpo de Sonia se encontró ADN del asesino. Y fue esa prueba, el ADN, la que lo cambió todo. El perfil genético coincidía con el de un hombre llamado Tony Alexander King, un ciudadano británico que vivía en España desde hacía años. Tony King tenía antecedentes por agresiones sexuales en Reino Unido. Había sido condenado y liberado, y se había mudado a la Costa del Sol para empezar una nueva vida. Nadie imaginaba que ese nuevo comienzo incluiría 2 asesinatos brutales. Cuando la Guardia Civil analizó el ADN de Tony King, compararon su perfil con el caso de Rocío Van Ninckhoff, y el resultado fue claro, coincidía también con el crimen de Rocío. Aquello demostró, sin lugar a dudas, que Dolores Vázquez había sido víctima de una de las mayores injusticias judiciales en la historia de España. Tony King fue detenido en 2003. Durante el interrogatorio, negó los hechos, pero las pruebas eran contundentes. En 2006 fue juzgado y condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Sonia Caravantes, y posteriormente se le sumaron más años por el asesinato de Rocío Van Ninckhoff. La historia conmocionó al país.
España entera tuvo que enfrentarse al hecho de que había metido en la cárcel a una mujer inocente mientras el verdadero asesino seguía libre y volvía a matar. Dolores Vázquez fue exonerada oficialmente, pero su vida quedó marcada para siempre. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Se marchó del país y rehizo su vida lejos de los medios. La madre de Rocío, Alicia Hornos, también vivió con ese peso. Años después, pidió perdón públicamente a Dolores por haberla acusado. Dijo que en aquel momento creyó realmente que era culpable, influenciada por el dolor, la ira y la presión de todo lo que la rodeaba. El caso de Rocío Van Ninckhoff no solo fue un crimen atroz, fue también una lección de justicia fallida. Mostró cómo los prejuicios, la homofobia y la presión mediática pueden destruir vidas. Como la necesidad de encontrar un culpable rápido puede llevar a encerrar a una persona inocente mientras el verdadero asesino camina libre. Tony King sigue cumpliendo condena en España. En prisión, ha llegado a reconocer los hechos y hasta ha colaborado con los investigadores en otros casos. Se cree que podría estar relacionado con más agresiones en el pasado, aunque nunca se ha podido demostrar del todo. El crimen de Rocío cambió muchas cosas, cambió la forma de investigar, cambió la relación entre los medios y la justicia, y dejó claro que los errores judiciales no son solo cifras, son vidas destruidas. Dolores Vázquez fue una víctima más de aquel asesinato, una víctima del sistema y de la opinión pública. Han pasado más de 20 años, pero el nombre de Rocío Van Ninckhoff sigue grabado en la memoria colectiva de todo un país. Fue el crimen que dividió a España, el que destrozó familias, el que enseñó que la justicia sin pruebas no es justicia. Y aunque el verdadero asesino fue capturado, el daño ya estaba hecho. 2 jóvenes asesinadas, una inocente encarcelada, y una sociedad que tuvo que aprender a mirar de frente sus propios prejuicios. El caso de Rocío Van Ninckhoff es la historia de un crimen, pero también de un perdón imposible, de un dolor que aún duele, y de una verdad que tardó demasiado en salir a la luz.